Vamos a grabar. Entonces, lo que quiero rescatar de aquí es la visión que traen estos cuates acerca de la banca de desarrollo como banca de segundo piso y y que supuestamente el papel de la banca de desarrollo es eh, subsanar las supuestas fallas del mercado, ¿no? Entonces, ellos van a argumentar eso en esta, ¿cómo se llama? En esta lectura. Entonces vamos a empezar, fíjense. Entonces aquí trae una introducción, bla, 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 se evita un choro. Vamos aquí a lo que nos trunche, ¿no? Entonces dice, la primera pregunta que se hace, ¿no? ¿Qué es la banca de desarrollo, no? Entonces dice aquí, ¿no? Se entiende por banca de desarrollo aquellas instituciones cuya propiedad es totalmente o mayoritariamente del gobierno. Dice, el origen de la banca de desarrollo se encuentra en la necesidad de mitigar las fallas del mercado. Entonces, vuelve aquí a la idea, a ver, cuando nosotros estábamos hablando del Estado planificador, financiador, ¿no? No había una idea de las fallas de mercado, porque, digamos, lo que se quería con la banca de desarrollo es tener una institución financiera que apuntalara el desarrollo industrial, ¿no? Entonces, y que el Estado de manera directa, ¿no? Iba a financiar esos proyectos industriales, ¿no? Entonces acá el argumento es que la banca de desarrollo solo debe de entrar a aquellos segmentos en donde la banca privada no entra por cuestiones o de rentabilidad o en general de fallas de mercado, de asimetrías de la información, ¿no? Cuestiones de costo, en general es rentabilidad. Entonces, aquí la idea es, en este argumento neoliberal, es que la banca de desarrollo debe de mitigar fallas de mercado, ¿no? Entonces, no se encuentra esa visión de que la banca de desarrollo está para potenciar el desarrollo industrial, ¿no? ¿Por qué? Porque acuérdense que desde el punto de vista neoliberal, la banca de desarrollo o el papel del Estado debe de ser lo menos intrusivo en la actividad económica, ¿no? Entonces, bueno, dice, bueno, ya está hablando, no se entiende que son instituciones públicas y tienen el objetivo de corregir las fallas de mercado desde un punto de vista neoliberal, ¿no? Entonces, son dos periodos que se crean el mayor número de banca de desarrollo en el mundo, ¿no? Y empieza a decir, ¿no? La mayoría de los bancos de desarrollo fueron creados para promover el desarrollo social y económico. Solamente que sí. Dice, de estos bancos de desarrollo, casi la mitad de ellos, el 49%, se establecieron durante los años de sustitución de importaciones, entre 46 y 89, ¿no? Y casi dos quintas partes surgieron durante los años 90 y 2011, ¿no? Los años de globalización. Entonces, la mayor parte de los baños, los bancos de desarrollo se crearon en el ISI, ¿no? Que es lo que habíamos hecho. Y tenían un objetivo. El objetivo era generar el financiamiento para el desarrollo industrial, ¿no? Dice, y el 39% después, entre 90 y 2011, ¿no? Entonces es importante ver esta cuestión histórica, digamos, ¿no? Nosotros hemos revisado desde un punto de vista latinoamericano el objetivo de la banca de desarrollo, ¿no? Dirigida por el Estado para propiciar el desarrollo industrial. Y bueno, aquí vamos a tener esa visión neoliberal de que la banca de desarrollo no tiene por qué ser una banca que financie directo, ¿no? Entonces vamos a ver eso y vamos a ver los ejemplos de caso, que es lo más importante. Entonces aquí dos ideas, ¿no? La banca de desarrollo surge para mitigar fallas del mercado, es de propiedad pública y la mayor parte de los bancos de desarrollo fueron creados en el modelo ISO, ¿no? Entonces ahí vayan notas mentales, ¿no? Entonces, a ver, fíjense aquí. ¿Cuál es el problema? También plantean sobre los mercados financieros en Latinoamérica, dice. Los mercados financieros latinoamericanos en comparación con los de los países desarrollados, ofrecen instrumentos menos sofisticados y operaciones concentradas de crédito bancario, con escaso desarrollo del mercado de capitales. Entonces, esa es la realidad latinoamericana. Nosotros no tenemos un mercado de capitales dinámicos, en donde las empresas puedan encontrar un lugar para obtener liquidez este,
y digamos, lograr financiar de alguna forma sus planes productivos, ¿no? Dice, esta situación sumada al comportamiento de los oferentes de productos financieros induce a que no toda la demanda sea adecuadamente satisfecha, ¿no? ¿Quiénes son los oferentes de productos financieros? Pues en general son los bancos, ¿no? En general son los bancos, algunas instituciones no bancarias, este, algunas instituciones no bancarias que pueden ofrecer ciertos productos financieros, ¿no? Pero que los ofrecen bajo ciertas circunstancias, como vimos, teniendo en cuenta el riesgo. Entonces, vamos a seguir hablando de esto, ¿no? Entonces, fíjense aquí, en el inciso B, dice, la banca de desarrollo puede corregir fallas de mercado, dice, fíjense, entre las funciones del Estado está la de generar condiciones que neutralicen los efectos de las fallas de mercado o distorsiones del mercado, ¿no? Y lograr con ello que los recursos financieros sean accesibles a sectores potencialmente rentables, pero segregados por su inferior capitalización o historial, ¿no? Entonces, según esta visión, pues lo que tiene que hacer el Estado es dedicarse a esos segmentos de la actividad industrial que no son rentables para los bancos, por una cuestión de información, ¿no? La información, ¿en qué sentido? Pues que las pequeñas empresas, por ejemplo, pueden llegar a pedir un crédito bancario y los bancos, pues no necesariamente tienen certeza de que estas empresas vayan a pagar el crédito, ¿no? Entonces, como es muy costoso para los bancos hacer un monitoreo de la actividad de estas pequeñas empresas, pues en general mejor no otorgan el crédito, ¿no? Para evitar, digamos, incurrir en esos costos. Entonces, bueno, en esa coyuntura, pues lo que tiene que hacer es el Estado entrarle a dar el financiamiento. Esa sería la idea neoliberal, ¿sí? Pero fíjense qué pasa, o sea, el financiamiento lo va a otorgar, pero no de manera directa, y entonces ese es otro problema, dice. Hay amplio consenso en que el Estado, más que intervenir directamente, debe favorecer las condiciones para que los mercados se comporten de una manera más eficiente y socialmente rentable. Fíjense, lo ideal es identificar las fallas y distorsiones y la manera en que el Estado puede enfrentarlas de manera específica sin introducir distorsiones secundarias o efectos indeseados, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los efectos o las distorsiones, efectos indeseados? No se explica, ¿no? En general. Entonces, vamos a seguir leyendo aquí. A ver, ¿cómo ven ahí? ¿Está quedando claro más o menos? ¿Me paro? ¿Qué hago? No, sí está quedando claro, profe. Bueno, bueno. Entonces vamos siguiendo. Cualquier duda ahí me paran. Oiga, profe, no entiendo aquí esto, explique esto. Está bien. Este, Oiga, maestro, mándeme. tengo una duda para Ujú. recapitular más que nada. Entonces se puede decir que desde esta visión que usted dijo que era el neoliberal, el banca de desarrollo tenía como objetivo sí mitigar las fallas del mercado, pero también privilegiando a las empresas o a los potenciales agentes que sí puedan proporcionar ese recurso. Pero lo que no entendí bien es Ajá. esa parte de los actores segregados que no pueden ofrecer esa capital. No entendí bien esa parte. Ok. Entonces, a ver, por ejemplo, a ver, en México, pongo el caso de México, ¿no? Tenemos banca comercial y tenemos banca comercial externa que es muy competitiva a nivel mundial, ¿no? El caso está el BBVA, ¿no? Que es un banco español. Pero el BBVA en general no presta a pequeñas empresas, ¿no? Entonces, ¿por qué no presta a esas pequeñas empresas? Pues por una cuestión de información, es lo que digo, ¿no? Las pequeñas empresas, ya lo habíamos descrito y de hecho estaba en el examen, la característica es que tienen una rentabilidad muy volátil, ¿sí? Entonces, son muy riesgosas. Entonces, si yo soy el banco comercial, preferible, no voy a darle crédito a esos sectores, a esas pequeñas empresas que son riesgosas. Entonces, esos sectores van a quedar segregados del crédito, ¿no?
Entonces ahí es donde estos cuates dicen, bueno, a ver, la banca no quiere darle crédito a estos pequeños empresarios porque son muy riesgosos. Entonces, ¿qué tiene que pasar? Pues tiene que entrarle el Estado a darles crédito a estos cuates que son poco rentables, son muy riesgosos, ¿no? Y que la banca no quiere atenderlos. Entonces, eso es que sean segregados del crédito, ¿no? Porque no tienen el capital suficiente, ¿no? Porque no tienen un historial de crédito suficientemente seguro, ¿no? Entonces, eso es lo que se argumenta aquí. Entonces, ahí tendría que entrar el Estado, pero ahorita, ojo, ¿cómo tiene que entrar, ¿no? ¿Cómo tiene que entrar, ¿no? Entonces, esa es la cosa importante, dice. Fíjense aquí. Es un hecho que para las empresas menos capitalizadas, ¿sí? Y para las nuevas empresas, los créditos de largo plazo son difíciles de conseguir y las tasas de colocación, bueno, las tasas de interés son más altas, lo que frecuentemente deriva en una asignación de recursos subóptima desde una óptica de rentabilidad social, ¿sí? Entonces ahí, vamos siguiendo esto, ¿vale? Luego dice, se considera que idealmente debería ser un instrumento de política gubernamental eficiente. ¿Quién es? La banca de desarrollo. Para cubrir vacíos estructurales del financiamiento. Aquí es donde rematamos la idea, ¿no? No, la banca comercial no está dando a las pequeñas empresas, entonces la banca de desarrollo tendría que dar el financiamiento a esas pequeñas empresas. Y además desempeñar un papel anticíclico en las crisis económicas, ¿no? Los bancos de desarrollo tendrían que ayudar a todas las empresas cuando hay crisis. Cuando hay crisis, la gente está endeudada, entonces el papel de esa banca de desarrollo tendría que ser otorgar liquidez a costos bajos, ¿no? Entonces esa es la idea neoliberal, ¿no? Entonces, vamos a seguir, fíjense. Dice, operatividad de la banca de desarrollo del colateral. Se sigue debatiendo si el colateral, ¿qué es el colateral? Pues una garantía, ¿no? Por ejemplo, ustedes, si van a pedir un crédito, siempre les van a pedir un colateral. A ver, señor, ¿usted trabaja? No, que sí. Bueno, ¿tiene casa? ¿Tiene coche? Bueno, sí. Eso es un colateral. Que tengas casa, que tengas coche y que tengas un empleo. Eso es un colateral. Que tengas un aval, que alguien que te avale en el caso de que tú no puedas pagar, el aval tiene que pagar, ¿no? Entonces, esas son las cosas que son colaterales, ¿no? Los activos, el ingreso, los avales, ¿no? Entonces dice, se sigue debatiendo si el colateral o la ausencia de una forma adecuada del mismo es el obstáculo que impide el acceso de las pymes al financiamiento, ¿no? Entonces, como las pymes son pequeñas empresas que apenas están, digamos, naciendo o pues tienen problemas de solvencia, no tienen tantos activos, se pregunta que si ese es el problema del por qué no se les da crédito. Algunos argumentos dicen que la baja rentabilidad que se deriva de los altos costos de transacción, ¿no? Como sugiere tal cosa, ¿no? ¿Qué es un costo de transacción? Los costos de transacción tienen que ver con costos de información relativos a los contratos, ¿no? Por ejemplo, que una pyme, si yo quiero que sea mi, este, mi colaboradora o mi proveedora, yo tengo que establecer con ella un contrato, ¿no? Un contrato, le voy a decir, un contrato, por ejemplo, de suministro, ¿no? Voy con una empresa chiquita y le digo, ¿sabes qué? Necesito que me hagas tornillos de estas especificaciones, que me los entregues cada mes, quiero 300 cada mes, ¿no? Entonces, hacemos un contrato. ¿Qué pasa en ese caso que no me cumpla la pyme? Entonces, yo tengo que obligarla a que me cumpla y si no puedo, o sea, ¿cómo tengo que hacer? Pues tengo que hacer un juicio. Entonces, eso ya lleva un costo, ¿ok? Entonces, si voy aquí a levantar un juicio porque estos cuates no me cumplieron con el contrato, ¿no? Pues voy a llevar un tiempo. Entonces, mejor en ese tiempo, pues mejor me consigo otro proveedor. ¿Sí me explico? Entonces, el hecho de hacer un contrato y llevarlo ante las autoridades, y aquí los jueces sabemos que son una bola de ineficientes y corruptos, pues entonces eso genera mayores costos para los que prestan o para las propias empresas que contratan
llevar a juicio a los que incumplen, ¿no? Entonces, eso es el costo de transacción, ¿no? Costo de hacer el contrato, costo de monitorear la actividad y costo de ejecutar en el caso de incumplimiento el contrato, ¿no? Entonces, eso tiene un alto costo en un país con México, con un sistema judicial tan ineficiente, ¿sí? Entonces, ese es un problema también. Lo que me lleva, por ejemplo, a los bancos, a ver, si no me pagas, te tengo que demandar y eso me implica un costo. Entonces, prefiero no darte el crédito, ¿no? Entonces, no sé si me explico aquí en esta parte. Entonces, hay cuestiones que las pymes no cumplen, no tienen colateral, y siendo un sistema judicial tan ineficiente, tan opaco y tan corrupto, pues tampoco conviene, en el caso de que no te paguen, pues lo llevas a juicio y te va a tardar muchísimo tiempo. Entonces, no conviene darles el crédito a las pymes, ¿no? Entonces es un problema, ¿no? Y si tuvieran colateral, pues ¿qué haces? Bueno, pues les das el crédito y si no te pagan, haces un juicio mercantil que es más rápido, ¿no? Y y los embargas, ¿no? Los embargas y les cobras sobre el colateral que te hayan ofrecido, ¿no? Pero de todas maneras tiene costos, ¿no? Entonces, este, este es un problema, por ejemplo, en el caso de México, ¿no? Que tiene que ver con una cuestión institucional que le agrega costos al problema de de la baja rentabilidad de las empresas. Entonces, no hay confianza como banco, ¿no? De que las empresas chicas te paguen, ¿no? Entonces, siempre va a ser un costo. Aunque les cobres una tasa de interés alta, es un costo mayor para el banco, porque no hay garantía de que incluso si incumplen, puedas obtener lo que prestaste, digamos, ¿no? Entonces, ese es un problema. ¿Sí queda claro aquí? ¿Más o menos? Sí, profesor. Vale. Maestro, Mándeme. ¿cree que puede repetir nuevamente qué es lo del colateral? Había dicho que es como un activo, ¿no? Un seguro. Sí, haz de cuenta, a ver, imagínate que tú, Alexis, vas a pedir un crédito, ¿no? Entonces, el banco te va a decir, bueno, señor, bueno, ¿cómo se llama? Sí, Alexis, ¿no? Te ven ahí en el buró. Ah, bueno, no estás en el buró. Esa es digamos, una garantía. Pues este cuate no ha estado porque no le han dado crédito o porque, aunque tenía crédito, siempre lo pagó. Entonces, esa es una garantía. Pero cuando ya te van a dar el crédito, van a decir, a ver, señor, ¿usted tiene una casa? Ah, no, que sí. Entonces, ese es un colateral, un activo, en el caso de que no pagues, ahí ya se echó a correr Alexis, que en el caso de que no pague Alexis, ¿no? Este, le pueda cobrar con ese activo, ¿no? Ese es un colateral, ¿vale? Entonces, Serviría como una garantía entonces, ¿no? O sea, sí, en caso de garantía. cualquier Ajá. situación, es la garantía de que pagues ese crédito que están prestándote, ¿no? Así es. O el aval, por eso les digo, ¿no? O a ver, señor, le doy un crédito, pero dígame un aval. Ah, pues mi aval va a ser este, Slim. No, pues luego te lo dan, ¿no? O sea, porque el aval es alguien que te avala en caso de que no, que incumplas el contrato, ¿no? El crédito en este. Entonces es eso, ¿no? Un activo que te respalda. Entonces, las pymes tienen rentabilidad, pero muy volátil. Entonces, a veces sus activos no dan para cubrir ese riesgo. Entonces, ¿qué haces tú como banco? Pues no les das el crédito, ¿sí? Entonces dice, fíjense aquí lo que dice, el temor a la siniestralidad. ¿Qué es la siniestralidad? Pues de que no pagues, ¿no? Y la insuficiencia de garantías en los préstamos de las pymes aparecen justificadamente como elementos importantes en las decisiones de los bancos de no otorgar préstamos a las pymes, ¿no? Entonces ahí ahí vamos. Fíjense acá. Dice, y aquí ese es el otro punto, ¿no? A ver, entonces, el Banco de Desarrollo tiene que entrarle a aquellos sectores que han sido segregados del crédito comercial. Ah, ¿y cómo debe de entrarle? Dice, el Banco de Desarrollo es de segundo piso, ¿no? Debe tener un buen sistema de evaluación de riesgo de sus contrapartes. Los intermediarios financieros privados, ¿no?
Entonces dice, lo cual se torna más difícil cuando estos incluyen entes no regulados o supervisados, ¿no? Entonces, banca de desarrollo para ellos sigue siendo de segundo piso, ¿no? Y entonces, ¿qué quiere decir? Que la banca de desarrollo no va a dar el crédito directo a las pequeñas empresas, sino que va a ofrecer la garantía para que los bancos comerciales otorguen el crédito. Entonces, sigue siendo el problema, ¿no? ¿Quién otorga el crédito? La banca comercial, no el banco de desarrollo. El banco de desarrollo pone los recursos, pone la garantía para que los bancos comerciales den los créditos. Pero repito, si al banco comercial se le hace muy riesgoso el negocio, no lo van a dar, aunque tengan la garantía del banco, de la banca central, aunque tengan los recursos del banco de desarrollo. Entonces, fíjense aquí. Las garantías de crédito, ¿no? Ellos constituyen uno de los instrumentos financieros más ampliamente utilizados por la banca de desarrollo a nivel mundial para promover el crédito a los sectores o segmentos económicos con acceso limitado, en particular las pequeñas y medianas empresas. Los fondos de garantía de crédito se han empleado desde comienzos del siglo XX, ¿sí? Pero antes era diferente. La banca de desarrollo daba el crédito de manera directa, ¿sí? Entonces, aquí lo que ellos están diciendo es que la banca de desarrollo, ¿no? Debe de ofrecer garantías de crédito, no dar el crédito de manera directa, ¿no? Eh, fíjense, por ejemplo, aquí en esta parte, vamos a leer esta parte. Con respecto al riesgo de crédito, dice, en el marco de gestión de riesgo será distinto si el banco de desarrollo es de primer piso o de segundo piso. En el caso de los de primer piso, además de administrar el riesgo de crédito directo del cliente o proyecto, los bancos de desarrollo tendrán el reto de recolectar pagos y ejecutar colateral, lo que puede ser particularmente, dice, ¿qué dice? Bueno, no sé, como que peligroso en entornos políticos y sociales en los que predomina una cultura de falta de pago al Estado, estimulada, por ejemplo, por condonaciones que han tenido lugar en el pasado. Entonces, por ejemplo, en el caso de los grandes empresarios mexicanos que no pagan impuestos, ¿no? Es una cultura del no pago, ¿no? Pero no necesariamente tiene que ser la cultura de las pequeñas empresas, ¿no? Entonces, aquí no generalicemos. Pero, digamos, siempre, cuando se hable de la banca de desarrollo, se va a decir que esto tiene problemas, que si entra como banca de primer piso, se puede tener muchos problemas, ¿no? Entonces, es más una cuestión ideológica que una realidad. Y ahorita vamos a ver por qué. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Resumamos. Entonces, la banca de desarrollo tiene que entrarle en aquellos segmentos donde la banca comercial no da crédito. ¿Y cómo debe de entrarle? De manera general ofreciendo garantías, nada más, como segundo piso, ¿no? Entonces, fíjense. Luego aquí dice, no, cabe señalar que en la mayoría de los países de América Latina el tamaño de los esquemas de garantía del crédito al sector público es limitado. O sea, es pequeño, aparte de que entra de manera de segundo piso, es pequeño. Por lo tanto, la banca de desarrollo debe ser un mecanismo para complementar el proceso de intermediación financiera de la banca comercial y de otras instituciones privadas, corrigiendo los fallos de mercado. Es importante analizar cómo surge la banca de desarrollo en la actualidad, que en la actualidad sigue funcionando en el mundo, ¿no? Entonces, ya digamos aquí, resumimos lo que estamos diciendo, ¿no? Banca de desarrollo, entrarle donde no le entra la banca comercial por una cuestión de costos, de riesgo, ¿no? Debe de entrarle segundo piso y de manera mayoritaria ofreciendo garantías. Esa es la visión neoliberal. Esa es la visión neoliberal. ¿Sí? Entonces, luego aquí viene una parte del Banco Mundial. Por ejemplo, aquí vamos a ver el financiamiento del Banco Mundial para países asociados. Fíjense aquí. India, Etiopía, México está por acá, ¿no? O sea, pues el papel en México de la banca mundial, pues es realmente bajo, ¿no? En China, fíjense, China es un poco más alto, pero bueno, a mí no se me hace relevante el papel del Banco Mundial porque digamos que lo que financia el Banco Mundial
en general es cierta, puede financiarte para poner una escuela, puede financiarte para cuestiones contra la pobreza, puede financiarte para cuestiones de deuda, pero siempre el financiamiento que vaya de la banca, del Banco Mundial, trae condiciones, ¿no? Trae condiciones que a veces no conviene ese tipo de financiamiento. Vamos a ver ahorita, que es lo más importante, el comparativo que hace de tres bancos, pero en el caso el que les digo, lo que me interesa es el Banco de España, para que vean una cierta la estructura de financiamiento, y el Banco de Alemania, ¿vale? Pues vamos a ver. Fíjense, entonces, ¿qué concluimos? Lo que ya habíamos dicho, ¿no? La banca de desarrollo en el modelo neoliberal entra solamente para corregir fallas de mercado, tienen que entrar como segundo piso y como segundo piso tiene que dar garantías, ¿no? Garantías que se ponen a los bancos comerciales para que ellos decidan si dan o no el crédito a la pequeña empresa. Entonces, fíjense, en España, ¿cómo está la cosa? Aquí viene un poco de historia, ahí les voy a mandar el paper, pues si lo quieren revisar. Aquí hay varias cosas, dice, por ejemplo, está hablando del Banco de Desarrollo Español, dice, en la actualidad representa alrededor del 2% del crédito directo. O sea, ¿qué pasó? Que en la etapa de 80 para acá, en el neoliberal, disminuyó sus montos de crédito, ¿no? Y dice, esto no siempre se fue así, ya que en el periodo de 70-90 el crédito de este banco público representaba entre el 11 y 15% del total. Entonces, ya de 90 para acá, con esta nueva filosofía del segundo piso y la fregada, el Banco de Desarrollo disminuyó su capacidad para dar crédito de manera directa, ¿no? Entonces, tenemos ahí un cambio, ¿no? Cambió la política, se reduce el crédito que da el Banco de Desarrollo y bueno, ahí vamos viendo. Fíjense aquí. Las actividades de primer piso representan el 30% del total. Y dentro de este segmento, el financiamiento a las grandes empresas es relevante. O sea, el primer piso es el 30% de sus actividades totales, pero se los dan a la mayoría a gran empresa, ¿no? O sea, cuando la gran empresa, pues tienen recursos de todos lados, ¿no? Entonces deberían de ser ese 30% a la pequeña y mediana. Porque del otro fondo no quiere decir que no sea bueno darle a la grande, pero la grande no necesita tanto financiamiento. Ellos pueden obtener financiamiento en los mercados financieros, ¿no? Las pequeñas empresas no, es lo que habíamos discutido, ¿no? Y luego fíjense, entonces, las actividades de segundo piso representan el 70% del total. Entonces, ¿qué está pasando? Se transforma la banca y ahora en lugar de prestar directo, dan recursos de garantía a los bancos para que ellos presten a las pequeñas empresas, ¿no? Entonces vamos a ver aquí cómo está ¿cómo se llama? La estructura del crédito de los bancos de desarrollo, ¿no? En el total, fíjense. La banca pública, que representa, digamos aquí, 93%, ¿no? El 70% es de segundo piso, ¿no? Fíjense, entonces, da créditos para la inversión en 41%, liquidez 36%, internacional para proyectos de exportación 9%, otros del 14%, ¿no? Pero entonces sigue siendo el segundo piso. Entonces, ¿qué hace la banca de desarrollo? Pone los recursos en la banca comercial y la banca comercial es la encargada de dar esos créditos, ¿no? En el primer piso, fíjense aquí, grandes empresas de ese crédito que da directo, la mayoría se lo llevan las grandes empresas. Entidades locales, me imagino que han de ser, no sé, estados, y las pymes, fíjense cuánto representan. Las que más necesitan financiamiento representan el 7%. Entonces pues por algo no es funcional el crédito. O sea, les das crédito a los que menos necesitan y a los que más necesitan les das menos crédito, ¿no? Entonces, bueno, ahí lo tienen
más o menos, ¿no? Agencias del Estado dan un 7%, que se va en fondos públicos, y política económica de 1%, ¿no? Entonces, ahí tienen la estructura, ¿no? El ranking de los bancos en España, esto es hasta 2018, Santander, BBVA, bueno, ahí los tienen, ¿no? En general, los más grandes, Santander y BBVA, ¿no? Entonces, ahí lo tienen, ¿no? Destino del financiamiento nacional, 2012 pues era el 95, pero ya, por ejemplo, fíjense, 2018, el 43 era nacional y el otro era para cuestiones internacionales, ¿no? Entonces, fíjense, aquí hay algo, dice, el crédito comercial facilita la liquidez a las empresas mediante el anticipo de facturas emitidas procedentes de su actividad comercial a corto plazo y el financiamiento de la etapa de fabricación de bienes y servicios que vayan a ser objeto de venta en territorio nacional. Entonces, fíjense, ¿qué es lo que hace? Pues en general lo que está financiando es el plazo en lo que las empresas venden y les pagan, ¿no? Por eso dice, está esa liquidez que se utiliza del crédito que dan los bancos, las empresas las utilizan para no quedarse ilíquidas en lo que les pagan, ¿sí? Entonces yo puedo vender algo y me lo van a pagar en 30 días, entonces, ¿qué necesito? Pues liquidez. Voy al banco para pedir esa liquidez en lo que me pagan. Entonces eso es lo que está funcionando. Para eso es lo que sirve la banca comercial, ¿sí? Dice garantía, ¿no? Del sector gubernamental, destinada a financiar empresas que cuentan con el aval de una sociedad de garantía recíproca o de la sociedad anónima estatal, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí habla de los créditos otorgados, ¿no? De empresas y emprendedores, crédito comercial, bla, bla. Luego, vamos a ver. Entonces, eso era lo que quería que les mostrara. Por ejemplo, aquí, sectores a los que presta, 17% manufacturas, comercio al por mayor, 16%, ¿no? Cuando antes, pues era en su mayoría el crédito al sector industrial, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver el caso alemán. Entonces, ¿para qué vimos ahí nada más la estructura del crédito de la banca comercial en España? Para que vieran cómo es predominantemente una banca de segundo piso y que predominantemente la de primer piso presta poco a la pequeña empresa, ¿no? A pesar de ser la banca de desarrollo. Entonces, el caso de Alemania es importante porque los bancos alemanes, en general, los bancos de desarrollo alemán, han sido promotores del desarrollo industrial, ¿sí? Y ellos, en general, sí han prestado a largo plazo, ¿sí? Entonces, vamos a ver, digamos, cuáles son las características de la banca alemana, banca de desarrollo alemana, ¿no? Entonces, vamos a leer esta parte. O sea, está dominada la banca comercial privada, dice, es el sector bancario comercial privado que está dominado por tres grandes grupos financieros, bancarios. El Deutsche Bank, ¿no? Y luego aquí dice, para la fregada, ¿cómo se pronuncia esto? ¿Quién sabe alemán? ¿Alguien sabe alemán? O ya se durmieron. Yo, bueno, yo no sé alemán. Pero ahí tienen los tres grupos, ¿no? Dice, la mayoría de los bancos del sector público, el segundo pilar del sistema bancario, son cajas de ahorro regionales, ¿no? Y tienen mandato de apoyar el desarrollo económico dentro de su región, ¿no? Entonces, las bancas de desarrollo en Alemania están desconcentradas y van por regiones, ¿no? Y en esas regiones, cada banca de desarrollo tiene el objetivo de apoyar el desarrollo industrial, ¿sí? Pero es un objetivo aquí claro. Dice, las cajas de ahorro no tienen accionistas, sino que están respaldadas por un organismo público responsable, normalmente la autoridad respectiva, ¿no? O una asociación municipal, bla, bla, bla. Entonces, aquí, luego dice, los bancos de desarrollo son de propiedad pública, están garantizados por el gobierno regional o central y tienen un mandato de política pública. Se financian principalmente a través de los mercados de capital a bajas tasas de interés debido a las garantías públicas. Entonces, fíjense cómo operan estos cuates. Se establece el Banco de Desarrollo a nivel región o como quieran, y el financiamiento
no viene de fondos públicos, sino que lo que hacen es que ellos van y colocan deuda en los mercados financieros, pero deuda a muy baja tasa de interés. Entonces, con eso se fondean para dar los créditos. Ahora, ¿por qué la deuda es bien pagada? Pues porque tienen el respaldo del gobierno, ¿no? Entonces, ellos colocan en el mercado financiero deuda con la cual se allegan de recursos a bajas tasas de interés y con eso prestan, ¿sí? Entonces, está interesante esta versión de la banca de desarrollo. En México, ¿cómo operaba? O en la mayoría de los países, ¿cómo opera? Con recursos públicos, ¿no? Estos cuates pueden tener una parte de recursos públicos, pero otra parte la obtienen del mercado financiero. Y eso es interesante, ¿no? Dice, el mayor banco de este tipo es, quién sabe cómo se pronuncia esta cosa, el KfW, que es propiedad conjunta del gobierno federal y los estados y se especializa en préstamos para vivienda y pymes, ¿no? Y en financiamiento de exportaciones y importaciones. Entonces, estos tienen una característica muy industrial, ¿no? O sea, sí pueden dar a la vivienda, que es construcción, que favorecen también el desarrollo de los sectores de la construcción. Y las pymes, bueno, obvias razones, ¿no? Dice, este tipo de bancos operan tanto en el sector público como en el privado, a nivel nacional como regional, y generalmente se enfocan en préstamos para industrias medianas. También se financian principalmente a través de los mercados de capital. Ya lo dijimos, ¿no? Entonces, fíjense, tres pilares del sistema bancario alemán. Los bancos privados, ¿no? Fíjense cuántos sucursales hay. Bueno, ¿cuántos hay? 271. Pero los bancos públicos son 423, ¿sí? Número de instituciones, total de activos, los bancos privados tienen 3,000 y cacho de activos en billones de dólares, pero también los bancos públicos por ahí se están ahí compitiendo con ellos, ¿no? Y cooperativas son importantes también, ¿no? Cooperativas de crédito. Entonces es otra forma de operar el crédito, ¿no? Que aquí en México no hay, o son muy chiquititas, ¿sí? Cooperativas de crédito. Entonces, hay los rankings de los bancos alemanes por activos. En el primer lugar está el Deutsche Bank, ¿no? El que habíamos comentado, el KfW, ¿no? Entonces ahí tenemos esa estructura. Entonces, fíjense aquí. Fíjense, el KfW trabaja a través de la banca con un esquema de segundo piso. O igual también la banca de desarrollo alemana está en ¿cómo se llama? En la banca de segundo piso, ¿no? Entonces ahí habla, ¿no? El Banco Alemán de Desarrollo otorga créditos a pequeñas y medianas empresas, pymes, y también financia grandes proyectos de telecomunicaciones, transporte, infraestructura de energía e industrias en Alemania y otras partes del mundo, ¿no? Dice, fíjense aquí, de sus fondos, dice, para el financiamiento de los proyectos, el presupuesto federal, 200 millones, 2.596 millones de dólares al año, también empleando fondos del mercado de capitales. En 2015 ascendió todo, ¿no? Los fondos de tal cosa, millones de dólares. Dice, como se muestra en el diagrama, la promoción doméstica absorbe una parte importante de los recursos del banco, 73%. Dispone de 4 segmentos: financiamiento de pequeñas y medianas empresas, que es el 44%. El financiamiento de proyectos de largo plazo, 33%. Financiamiento de infraestructura social y municipal, 23%, ¿no? Entonces, ahí dice, y derivados para favorecer acceso a la liquidez de las empresas comerciales. Entonces, centrales en cuestiones de desarrollo industrial, de desarrollo de proyectos de largo plazo y de infraestructura pública, ¿sí? Fíjense, aquí está, 44% a las pymes, 33% de inversión, infraestructura social, ¿no? Entonces tienen una función muy determinada, ¿sí? Y grandes montos de crédito que dan. Entonces ahí tienen esta parte, ¿no? Dice, la principal enseñanza de la banca de desarrollo alemán es que a pesar de ser grande, es efectiva porque tiene un mandato claro en el tema de crédito y no es intrusivo porque viene de un tema cultural. Entonces ahí ya nos están metiendo que no puede funcionar un banco de este tipo en México por una cuestión cultural, ¿no? Dirían ahí algunos que somos corruptos por naturaleza. Yo no creo eso. Simplemente ahí hay unas cuestiones que vienen más allá.
Aquí viene el caso de Fannie Mae y Freddie Mac en Estados Unidos. Si quieren, lo pueden revisar. A mí no me interesó demasiado. Lo que quiero resaltar es el caso de la banca de desarrollo brasileña, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos de tiempo? ¿Cómo van? ¿Están entendiendo, chamacos? ¿Más o menos? ¿Dudas? Yo sí voy entendiendo, profesor. Yo tengo una duda, profesor. ¿Cuántas bancas de desarrollo, o bueno, más bien, cuántos bancos públicos hay en México y cuántos bancos privados hay? Es que lo estuve buscando y no lo encontré. Esa es una cosa importante, ¿no? En México lo podemos revisar con detalle, pero en México, pues la banca pública se ha reducido bastante, ¿no? Tendremos, por ejemplo, estaba Nacional Financiera, estaba Bancomex, ¿no? Pero en general ahorita creo que ya están como, no hay una institución, no hay una red de bancos públicos, ¿no? Entonces quedan como nombre, Nacional Financiera, ¿no? Bancomex. Pero en realidad ya no tenemos ni uno, ¿no? No tenemos ninguno. Entonces, a diferencia de los bancos, por ejemplo, con Alemania, ¿no? Que son, pues, bancos grandes, o como el caso del Banco de Brasil, ¿no? Que tiene sucursales y todo, ¿no? Por ejemplo, el Banco de Bienestar no es una banca de desarrollo, ¿no? Entonces ahí tenemos un problema, no tenemos banca de desarrollo, ¿no? Si tú me ¿Por qué, preguntas, por qué no es una ajá, banca de desarrollo, profesor? ¿por qué no tiene el objetivo, ¿no? De dar crédito a las pequeñas empresas, ¿no? O sea, a lo mejor después puedes utilizar esa red para construir una banca de desarrollo, pero ahorita el objetivo es distribuir las ayudas a los viejitos y las becas y todo eso que se da, pero no tiene una idea bueno, hasta ahorita no la tiene como una banca de desarrollo. Propiciar el financiamiento a las empresas, propiciar, eso todavía no lo tiene, ¿no? Entonces no es una, y no tiene todavía ese carácter. Se le puede dar, sí, pero requiere más una política industrial que vaya acompañado, ¿no? Vamos a dar, por ejemplo, a lo mejor ese banco te sirve para darlo de Sembrando Vida, ¿no? Para depositarles a los de Sembrando Vida, para depositarles a los de las becas, que esto también son muchísimos recursos, ¿no? Y digamos, la red se pone porque en algunas comunidades pobres del país, pues no hay banca, ¿no? Entonces, es una oportunidad también para bancarizar a la gente que difícilmente tiene acceso a una sucursal bancaria, pero no tiene todavía el carácter de banca de desarrollo, ¿no? Entonces, si tú me preguntas a mí, Ángelo, si hay banca de desarrollo en México, no hay. Pero ¿es banca pública, pero no es de desarrollo, o simplemente no es ni pública ni de desarrollo? No, a ver, es un banco público. Banco de Bienestar, pues es un banco público, pero no Ya, tiene el carácter de banca de desarrollo. No lo tiene. ok. ¿Eh? Todavía. A lo mejor al rato se le da, pero ahorita no lo tiene. ¿Vale? Entonces, vamos a ver el caso de Brasil. Es interesante. Y ahorita vamos a ver una gráfica para que vean una cosa que es importante. Dice, el sistema financiero de Brasil fue delineado en función de una estrategia relativa cerrada y dirigida por el Estado. Es una banca de desarrollo de. Entre sus características más importantes se encuentra que la banca de desarrollo desempeña un papel primordial en el financiamiento de grandes proyectos de empresas públicas y privadas. ¿Vale? Dice, se compone de un gran número de bancos, entre los más importantes destacan en Brasil, 3 de los 4 más grandes tienen una participación del Estado, como se observa en la gráfica de los 5 bancos más grandes de Brasil, ¿no? 3 son públicos, ¿no? Entonces, fíjense, el Banco de Brasil es el más grande, le seguiría el Banco de Brasilia y el Caixa Económica Federal, ¿no? Entonces, pero son varios estados que operan a nivel federal o a nivel región, ¿sí? Dice, en Brasil, 3 de los 4 bancos más grandes tienen una participación del Estado, como se observa en la. Entonces, vamos a ver, fíjense. Bancos de Brasil por tamaño de activos, ¿no? Fíjense, el Banco de Brasil es de los más grandes, ¿no? Y ahí van bajando el cash, y van viendo, ¿no?
por tamaño de los activos. ¿Qué son los activos? El número de crédito que dan, ¿no? Dice, el Banco do Brasil es una institución financiera brasileña constituida con participación del gobierno federal del 70% de las acciones. Su activo es de 345 mil millones de dólares y considera el banco más grande de América Latina. ¿Sí? Entonces ahí va diciendo. Los bancos públicos son los que se encargan de los mercados de más alto riesgo. Son los principales intermediarios de financiamiento de largo plazo. El Banco de Brasil financia inversiones y cultivos de empresas agropecuarias. La Caixa Económica Federal financia hipotecas y el Bondes financia la industria agropecuaria, la industria manufacturera, infraestructura a proyectos de MIPYMES y proyectos sociales. ¿Sí? Entonces, la naturaleza del banco, de los bancos de desarrollo en Brasil es muy clara, ¿no? Vamos a financiar los proyectos de largo plazo que a veces son riesgosos y que la banca comercial tradicional no los va a financiar. ¿Sí? Entonces, tiene un sentido de desarrollo. Ese es el desarrollo, entrarle donde los otros no van a entrar. ¿Sí? Y a veces uno se cuestiona, bueno, entonces, ¿para qué quiero banca comercial? ¿Sí? Entonces, vamos a ver. Fíjense, crédito otorgado por tipo de banco, ¿no? El banco público es la azulita. Vean, el mayor porcentaje del crédito lo otorga la banca pública, ¿sí? En Brasil. El privado nacional, y bueno, el crédito público va creciendo, la banca comercial disminuye y bueno, el extranjero es muy poco relevante, 6.4%, la banca comercial 15.6% y 27% del PIB. Eso es un mundo de crédito, ¿sí? Un mundo de crédito. Dice, en este sentido, el fundamento de los préstamos de las instituciones del sector público que otorgan son de largo plazo para inversiones que de otra forma no tendrían lugar debido a la ausencia de mercados crediticios de largo plazo. ¿Sí? Dice, la política de Brasil de continuar expandiendo el crédito del sector público ha elevado la participación de los bancos públicos en el total de préstamos bancarios, ¿no? Dice a casi el 28% desde que era 9.7% en 2000. Dice, la exposición del crédito público ha ocasionado que el privado no crezca como es debido, ¿no? Dándose un efecto sustitución. Fíjense aquí, estos cuates, como son neoliberales, dicen, bueno, se creció el crédito público y por esa razón el crédito privado no ha crecido. Entonces, se está sustituyendo el crédito privado por el público. Pero en México no tenemos crédito público, ¿no? Y el crédito privado no ha crecido. Entonces, esa no es una razón que explique la caída del crédito privado. Simplemente los privados no prestan. No prestan porque tienen otros negocios más rentables de corto plazo. Simplemente por eso. Entonces, este argumento puede ser muy fácil, ¿cómo se llama? Criticado, ¿no? Entonces, es decir, en Brasil se tiene un sistema de bancos públicos demasiado intrusivo. ¿Qué quiere decir? Que entran de manera directa al mercado de crédito. Son los resultados, dice, son los resultados deseados y que han permitido que los bancos privados se desarrollen y otorguen crédito necesario, ¿no? Que no otorguen el crédito necesario, y ahí lo dejo, ¿no? Entonces, ahí yo le dejo. Entonces, esta lectura se las voy a mandar y ahorita vamos a ver una gráfica, ya para que se vayan felices a ver la telenovela. Fíjense aquí, les voy a mostrar una gráfica. Ahorita me dicen cuando la ven. ¿Ya la están viendo? Sí, profesor. Fíjense, ¿esto qué es? Son datos del Banco Mundial, ¿sí? Es el Domestic Credit to Private Sector by Banks. ¿Esto qué es? El crédito doméstico que dan los bancos privados, el crédito a la economía, digamos, ¿no? Al sector privado, ¿no? Por los bancos, ¿sí? ¿Quién es el sector privado? Empresas, familias, todo, ¿no? Fíjense esto, ¿no? Aquí tengo, ¿a qué países? Brasil, ¿sí? Alemania, México, España, Estados Unidos y China, ¿sí?
como porcentaje del PIB. Entonces, vamos a ver, este es la banca comercial, la banca privada. ¿Sí? Domestic credit de los bancos, ¿vale? Entonces, aquí puede incluir hasta banca de desarrollo. Aquí está la gráfica, lo voy a acercar. Ahí lo ven, más o menos. Sí, profe. Fíjense, aquí no hay datos para ciertos países, por eso se ve la curva medio rara, ¿no? Pero, por ejemplo, vean el caso de Brasil. Brasil es este, ¿no? Entonces, fíjense el crédito, el 93 llegó a 140% del PIB y después pasamos a 21 al 69% del PIB, ¿no? Teniendo una banca pública fuerte, ¿no? De todas maneras, el crédito como porcentaje del PIB, pues es realmente bajo. México, ¿qué es la verdecita? Fíjense cuánto se da de crédito. 27% del PIB. Eso no sirve para nada. Eso no sirve para nada. ¿Sí? Estados Unidos, vean, 50% del PIB, ¿no? Ahora, en Estados Unidos hay otros mecanismos que pueden dar crédito, como de manera general la colocación que hacen las empresas de deuda y de acciones en el mercado financiero. Y eso, por otro lado, no se tiene en México. Pero también es bajo el financiamiento de Estados Unidos como porcentaje del PIB. En el caso, fíjense, por ejemplo, esta rojita es Alemania. En Alemania, fíjense, llevaba, por ejemplo, en el 2000, 109% del PIB y se reduce a 83% del PIB. Luego, el caso de España, vean. Bueno, este es el efecto de la crisis. Esto que se ve que crece es por la crisis. Se expande el crédito, ya después se reduce, pero pues está alrededor del 98% del PIB. Pero vean el caso de China. El caso de China, en 85 se tenía que la banca daba el 65% de crédito como porcentaje del PIB y trae una tendencia ahí creciendo. ¿No? Llega a 177% del PIB, ¿no? La banca. Entonces, ¿eso qué revela? Revela el crecimiento acelerado de la industria china y que ese crecimiento acelerado de la industria china no puede acelerarse si no hay crédito, ¿no? Entonces, tenemos aquí economías, pues, con poco crédito, pero también que crecen poco. Entonces, eso revela ese vínculo entre lo financiero y lo productivo. O sea, en el caso de China hay bastante crédito, pero porque se está financiando una expansión de la acumulación. En el caso de México, pues aquí lo que se revela, a ver, dale, Eric. Profesor, esto va un poquito en la relación de que también en China, por ejemplo, está ayudando a que las propias empresas que tienen de manufactura estén en competencia constante entre ellas, ¿no? Para poder sacar adelante proyectos que tienen, a diferencia, por ejemplo, que aquí en México no existen ese tipo de empresas, sino lo que comentábamos, por ejemplo, de Bimbo, ¿no? No hay empresas que tengan una innovación, una proyección tecnológica. Entonces, por ejemplo, en China sí dan ese crédito, pagan ese crédito y aparte hay un aumento del PIB y un aumento en la innovación tecnológica que está surgiendo, ¿no? Podríamos decir Exacto, así. exacto, pues sí. Pero te digo, entonces la cosa es que se necesita crédito ahora. Entonces, estas economías, caso de Alemania, pues sí hay un crédito fuerte, ¿no? Pero pues ya no se compara con el crédito que da China, ¿no? Porque también los alemanes han crecido poco. Y de hecho, ahorita van están planeando, están viendo que pueden llegar a la recesión, ¿no? Que puede haber puede haber no crecimiento en Alemania. ¿Por qué? Porque también ya se están enfrentando a la competencia de los chinos, ¿no? Entonces ahí esto está interesante, digo, esta gráfica, sí, por ejemplo, México tiene poco crédito y poco crecimiento económico, ¿no? Entonces, así estamos, ¿no? Entre menos crédito, refleja poco crecimiento económico. Adelante, Angelo.
Pregunta, profe, ¿cómo puedes medir el rango de financiamiento que puede tener un país? Es decir, ¿cuánto en México realmente para que tenga un financiamiento sano? O si es, porque, por ejemplo, imaginemos que empieza a ser ahora que el 60% de su PIB es ahora en préstamos de financiamiento por la banca comercial. ¿Es sano para las finanzas o para la economía mexicana eso? ¿O qué pasa si de repente empiezas a prestar, a prestar, a prestar, a prestar? Bueno, esa es una pregunta buena en el sentido de que, a ver, los chinos, fíjense, tienen un crédito del 182% del PIB. O sea, ¿por qué dan tanto crédito? Pues porque están acumulando, ¿no? Tienen que, acuérdense lo que decía Concienzao Tavares, en las fases de industrialización, 1, 2 y 3, hay 3 razones por las cuales se necesita constante financiamiento, ¿no? La fase de expansión, ¿no? Cuando va creciendo la industria, pues todas las pequeñas industrias, los proveedores necesitan acceso al financiamiento. Entonces, eso te hace que requieras crédito. Segundo, ¿no? La etapa de intensificación del capital. Cada vez necesitas montos de inversión más fuerte porque compras tecnología mejor. Entonces eso también te genera que necesites más financiamiento. Y tercero, la etapa de nacionalización, lo que decía Concienzao Tavares, que si yo quiero empezar a dejar de importar tecnología, tengo que darle más financiamiento. Entonces, lo que dice Angelo tiene razón. ¿En qué sentido? A ver, si yo estoy dando crédito a actividades que no me van a aportar crecimiento, pues en un momento determinado no voy a poder pagar ese crédito. Pero la cosa es al revés si tú estás financiando, por eso es importante que haya un desarrollo industrial. Si tú generas desarrollo industrial, vas a generar ingresos, tecnología y crecimiento económico. Y con esos ingresos vas a poder pagar el endeudamiento que estás generando. ¿Sí? Entonces, acuérdense que los planes de inversión generan ingreso en el largo plazo, pero en ese largo plazo yo necesito generar financiamiento para que esos negocios soporten la maduración de su inversión. Entonces, en el caso de China, lo que estamos viendo, a ver, dale otra vez, Ángel. Perdón, profe, y por ejemplo, ¿en cuánto tiempo usted cree que China deje de tener el porcentaje de su PIB alto referente a eso? O sea, ¿va a ser para siempre eso que tenga el 180% de financiamiento o hasta qué punto va a bajar o cómo va a ser ahora el desarrollo industrial o qué va a pasar? ¿No se está generando como una burbuja como por ejemplo en 2008 que hubo financiamiento, financiamiento, financiamiento y y al final de cuentas no pagaron o sea, no hubo desarrollo, ¿no? ¿Sí? Mira, ahí, por ejemplo, tú lo que tienes en el caso de China, si lo comparamos por el monto de inversión que hacen anual, ellos invierten 45% de su PIB, ¿sí? O sea, la inversión en China es el 45% del PIB. En México ha de ser como del 10%, ¿no? Pero a lo que yo me refiero, para poder invertir esa magnitud, necesitas un friego de financiamiento. Ahora, ¿qué puede pasar? Que ese financiamiento gradualmente pueda ir bajando. Si tú ves ahí en 20, se para, ¿no? Cae ahí el financiamiento. Entonces, puede haber una fase en esta, digamos, en este nuevo mundo que se está reestructurando a través de nuevas cadenas de valor más acotadas. Puede ser que los chinos empiecen a crecer menos, ¿sí? Porque ya no los dejan entrar a ciertos mercados, lo que sea, y entonces ese tipo de financiamiento va a disminuir. ¿Por qué? Porque ya no es la misma necesidad de financiamiento para la acumulación. ¿Sí? Ahora, la deuda, Angelo, no es mala, no es mala si la deuda va encaminada a desarrollar proyectos productivos. La bronca de la deuda es cuando la destinas a cosas que no tienen que ver con la producción. ¿Sí? Entonces, yo por eso a mí no me preocuparía mucho que los chinos puedan crecer en el endeudamiento. Eso es sostenible si hay crecimiento, si hay industria. Si te endeudas mucho y no hay crecimiento, no hay industria,
Ese es el problema. Ahí te puede venir una crisis. ¿Sí? Pero mientras ese endeudamiento esté acompañado de un desarrollo productivo, ese desarrollo productivo te va a generar las condiciones de pago, ¿no? ¿Sí? Entonces, para los chinos ese no es un problema. De hecho, ellos no tienen problema. Ellos obtienen financiamiento externo gratis. ¿Por qué? Porque exportan más de lo que venden. Entonces, ellos no tienen problema con el financiamiento, porque están generando los ingresos para pagar ese financiamiento. ¿Sí? Entonces, lo que tú mencionas está bien en el sentido de que si es un monto de deuda importante, pero el crecimiento que ellos han tenido, la inversión física que ellos han tenido, pues no se compara con ninguno de los países que estás viendo ahí. Estados Unidos tiene infraestructura viejísima, tiene 30 años, 40 años que no cambia nada. Entonces ya son economías con una hegemonía menguante. ¿Por qué? Porque ya su industria tampoco es de, de los más importantes. Los alemanes ahorita están en esa lucha competitiva en términos industriales, pero los chinos se están metiendo a los mercados alemanes. Y eso es preocupante en términos de la industria alemana, ¿no? Que te llegue un automóvil chino eléctrico, ¿no? Mucho más barato y de la misma calidad que un BMW. Ahí ya es un problema porque vas a perder lo que antes te sostenía tu competitividad, ¿no? Entonces esas cosas son importantes. Bueno, vemos esta gráfica, esa es la gráfica que les quería mostrar, ¿no? Países como México, como Brasil, tenemos poco crédito. México aquí es una muestra de que se da una bicoca de crédito y con eso no se puede hacer nada. Pero también se entiende porque en el caso de México, desde 80 para acá no tenemos una política industrial, ¿sí? Entonces, ustedes ven el nivel de México, este es lo que ocasiona una política, la inexistencia de una política industrial, ¿sí? Y por el otro lado, en China, aquí hay política industrial. Entonces, si hay política industrial, debe de haber financiamiento. Y ese es el caso de China. Caso de México, no hay política industrial, no hay financiamiento y tampoco hay crecimiento económico. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el papel central de los bancos de desarrollo? Ese es central, porque aquí, como vimos en la lectura, son los únicos que van a prestar a largo plazo, son los únicos que van a prestar a capital de riesgo. ¿Sí? Difícilmente vamos a encontrar financiamiento de riesgo que sea sustentable en los mercados financieros privados. Ni los bancos ni los mercados financieros otorgan ese tipo de financiamiento. Entonces, a mí me parece interesante el caso de la estrategia alemana de los bancos de desarrollo que se fondean en los mercados financieros. Eso sí es interesante, ¿sí? Pero imponen condiciones. O sea, la deuda que te emita un banco de desarrollo en un mercado financiero, ¿no? Pues no va a ser tan cara como la que te puede emitir una empresa. ¿Por qué? Porque está respaldada por el Estado. Y ya, ¿qué haces tú con esos fondos que levantas del mercado financiero, que los metes directamente en actividades productivas? Pues es una cosa muy inteligente de parte de la banca alemana, ¿no? Entonces yo resaltaría esos puntos, le dejamos aquí y y bueno, si tienen dudas, pues ahí lo podemos discutir la próxima clase y vamos siguiendo aquí la liga, ¿vale? Entonces, nos vemos en la misma liga, para que no se hagan bolas. Ya, acuérdense, yo no falto al menos que diga lo contrario. Entonces, aquí nos vemos el jueves y si tienen dudas de una vez, o nos vemos el jueves, ¿vale? Yo tengo una pregunta sobre el examen, profe. ¿Cuándo vamos a recibir resultados más o menos? Mira, ahorita con lo que me dices, pues tengo que revisar el examen, si hay alguna opción ahí medio mala, la tengo que depurar y ya iríamos viendo eso, Va, ¿vale? va. Sale, profe. Muchas gracias. Hasta luego. Órale, ahí nos vemos. Ahí se ven, Bye. chicos. Vale, profesor. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.